Bien, ayer se llevó a cabo una suerte de cuasi debate presidencial, no llegó a ser un debate, pero esto ocurrió en el foro Construcción 2016 sobre reactivación económica, seguridad ciudadana y derechos laborales. Y esto fue organizado por la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, y la Cámara de Construcción Capeco y también el Colegio de Ingenieros, ¿no es cierto? Bueno, estamos acá precisamente con dos de los organizadores, con Luis Villanueva, que es secretario general de la Federación de Construcción Civil, y con Guido Valdivia, que es, en fin, director ejecutivo de Capeco, ¿no es cierto? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, ustedes presentaron una agenda y además escucharon a los candidatos. Entonces, en resumen, ¿cuál es su balance? Es decir, ¿cuál es la agenda para los próximos años, 5 años, digamos, en lo que se refiere al tema de vivienda, construcción, y qué se desprende de lo que han escuchado también? Bueno, yo creo que se plantearon cosas que son coincidentes con esta agenda que ha planteado de manera conjunta los trabajadores, los profesionales y los constructores del país. El tema de la vivienda. Pero de manera conjunta con los trabajadores y con Capeco y con los empresarios. Eso es una novedad, ¿no? Por eso debería servir para avanzar en otros terrenos también. Nosotros traemos novedades, Jaime. Muy bien, muy bien. La idea es justamente eso, plantear una agenda sectorial. Y lo que se habló del tema de la vivienda, 500.000 por un lado, 1 millón, un programa de vivienda popular. Se habló de incrementar la infraestructura. Se habló inclusive de simplificar los procedimientos de contrataciones del Estado, que es una lucha conjunta también de la Federación de Trabajadores, de la Cámara de Comercio de Lima y de Capeco, por lograr que esta nueva norma que se dio reglamentaria de la Ley de Contrataciones sea suspendida, porque es una norma que apela a la discrecionalidad y un principio fundamental anticorrupción es evitar la discrecionalidad de los funcionarios. Es muy curioso, el día de ayer la presidenta de la OCE ha hecho el ejemplo de la isla del Gallo, ¿no?, para deslindar con la corrupción. Pero yo creo que es un error, porque en la isla del Gallo lo que se dijo es: por acá se va el Perú a ser ricos, ¿no? Y sabemos qué pasó ahí, ¿no? Justamente lo que se quiere evitar es que impere una norma que establece todos los criterios para que se pueda seguir con estos procesos que han sido tan lamentables, de obras abandonadas, de trabajadores de construcción impagos, eso lo puede mencionar Lucho, y que solamente se hace insistir en lo mismo, ¿no? Ayer justamente tanto Barnechea como Kuczynski y Verónica Mendoza hablaron de la necesidad de simplificar esos procedimientos aumentando la transparencia, ¿no? Bueno, ha habido una caída de la inversión pública tremenda en enero, también la ha habido en diciembre, incluso del gobierno central, ¿no? Con lo cual, digamos, los pronósticos de crecimiento de este año quizás no se vayan a cumplir, porque si seguimos en esa línea, se suponía que la inversión iba a crecer pública, iba a crecer 10% este año 2015, y ya a este paso, evidentemente, no sé si vamos a llegar a ese nivel, con lo cual la posibilidad es de que la economía en su conjunto crezca. También este reglamento de la ley de contrataciones tiene que ver con eso. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero que se da un cambio reglamentario en el momento en que tienes que reactivar. Hay una curva de aprendizaje, un gobierno que se va en junio, eso es lo primero. ¿Y acaba de salir ese reglamento? En enero. Y en enero ya se cayó la inversión pública, otra vez. Bueno, ya venía cayendo, ¿no? Pero es que no puede seguir cayendo. O sea, ya no, es una cosa de loco. Pues, y eso afecta el empleo, y ya los trabajadores de construcción civil también están en ese tema. Lo que pasa es que primero es la oportunidad y segundo es la propuesta. Se inspira en el modelo español, que no es precisamente el modelo en el cual uno se puede... ¿Es ese modelo de Pizarro, pues, de la línea de los 13? Parece que ha habido ahí un acto fallido. Y entonces le das mucha discrecionalidad al funcionario para resolver. Entonces eso, claro... Pero eso no es para facilitar, digamos, no estar, digamos,
amarrados por la reglamentación excesiva. Claro, pero también da espacio, como está ocurriendo ahora, que para construir una canchita de cemento pides una maestría en energía atómica, ¿no? Que, bueno, ¿eso está dentro de la discrecionalidad del funcionario? Es que sí, pues. No puede ser. Es que... Pero o sea que si vamos por el lado del formalismo, de los reglamentos, no se hace nada porque no se puede cumplir con los reglamentos. Y si vamos por el lado de la discrecionalidad tampoco, no tenemos salida. Nosotros proponemos algo que es estandarizar, Jaime. Estamos en un mundo en el cual la informática permite eso. Mira, en Gran Bretaña... ¿Estandarizar qué? ¿Las normas? ¿Qué cosa? Te explico lo que ocurre en Gran Bretaña. Establecer las normas y los requisitos. Para este tipo de obras necesitas este tipo de profesionales. Yeah. Si tú pones uno diferente, bueno, susténtalo pues y a ver si efectivamente lo corresponde. Pero al dejar discrecionalidad a más de 2.000 operadores públicos en el Perú, es todo lo contrario a generar competencia. Es generar más bien oportunidades para que las personas planteen estos requisitos, a veces inclusive por falta de conocimiento. Podría haber discrecionalidad para dirigir las obras a determinada empresa. Ese es el principal problema aquí. Claro. Porque nosotros coincidimos, y también los trabajadores de construcción civil, que hay que estimular la competencia. Hay un problema, efectivamente, de que no hay mucha competencia. ¿Pero por qué no hay competencia? Porque muchas empresas leen las bases y dicen, es imposible de cumplir, o está dirigida. Claro, sí, pues. Entonces, estandarizar es un procedimiento razonable. Pero además las normas, el otro día salió la información, un artículo, me parece que era de Pascofon, que decía que para el concesionario de aeropuertos del Perú, para poner un aire acondicionado en el aeropuerto de Piura, que es un pequeño proyecto, porque eso tenía que ser financiado por el Ministerio de Transportes. Se demoró 4 años el proceso. Sí, lo leí, para poner aire acondicionado en un aeropuerto pequeño. 4 años. No, Jaime, podemos hacer un tratado de esos casos. Entonces, ¿cuál es la solución para estandarizar, simplificar, generar marcos específicos? Por ejemplo, nosotros estamos tratando de trabajar con el Ministerio de Salud porque no nos queremos quedar en la queja. Y ese es el temperamento también de los trabajadores. ¿Por qué no estandarizamos los requisitos técnicos en el hospital tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, y todos los hospitales que se hacen en el Perú tengan esa regulación? Con los colegios debería ocurrir lo mismo. Exactamente lo mismo, y así con cada uno de los grandes rubros de construcción. ¿Sabes lo que pasa, creo, a la larga? Que las normas las hacen abogados, no ingenieros en procesos. Porque las normas de contratación, como las licencias de construcción, son normas de procesos, ¿no? Tú tienes una serie de requisitos y lo conviertes en un producto. Si no se maneja así el asunto, cambia. Felizmente en el foro se ha trabajado esos temas y han dicho, sí, esto es un problema y no puede continuar. De acuerdo. El tema de las extorsiones en la construcción, ¿no? Parece que se ha institucionalizado ya la práctica de cobrar cupos, ¿no? Y esto eventualmente degenera en enfrentamientos entre distintas facciones de construcción civil, del sindicato de construcción civil, que se enfrentan a balazos por el control de una obra. Solo en ese momento, digamos, adquiere notoriedad el tema, pero en toda obra ahora se cobran cupos, es decir, las mafias están ya institucionalizadas y tienen que ver con digamos, por lo menos partes o segmentos del sindicato de construcción civil. Jaime, primeramente quiero expresar el saludo de los trabajadores de construcción afiliados a la Federación de Construcción que lo lidera Mario Guamán. Y yo quisiera decirte lo siguiente, primero respecto al foro de ayer. Ha sido un foro interesante, como lo ha dicho Guido, porque los participantes han reconocido algo, que hay un diálogo social en el sector de la construcción, pero con resultados, donde la Cámara Peruana de la Construcción, los ingenieros y los trabajadores hemos hecho una agenda común, concreta, y estamos interesándonos por temas que tienen que ver con el desarrollo del país. Uno, la reactivación del sector, que cada uno de los candidatos lo ha expuesto desde su punto de vista, también nos ha parecido muy positivo,
porque nos falta mucha infraestructura para podernos convertir en un país competitivo, y además porque cuando hay desarrollo de la construcción tiene que ver con el bienestar de la familia, mejor calidad de vida, y se resuelve el problema de los servicios básicos que los peruanos carecemos mucho, como es el agua, la electricidad, ¿no? Y también hemos planteado el tema de la inseguridad, sobre todo en el sector construcción, que no es como lo entienden algunos comunicadores sociales o la comunidad en general. Aquí no están inmersos los trabajadores de la construcción, ni tampoco los dirigentes o los sindicatos. Lo que pasa es como que se han infiltrado bandas de delincuentes, el crimen organizado, y se ha hecho pues reconocer en sindicatos que son pseudo sindicatos, y como lo has señalado bien tú, se dedican a extorsionar. Y eso no lo decimos nosotros, sino, fíjese, el año 2012, cuando era presidente del Consejo de Ministros Jiménez Mayor, instaló una comisión multisectorial para hacer un estudio, un diagnóstico del problema de la extorsión, la violencia en el sector de la construcción. Y los especialistas, porque ahí participaron pues Ministerio Público, Poder Judicial, la Policía, llegaron a una conclusión, que la violencia, la extorsión en el sector de la construcción se origina cuando en el año 2008 se empiezan a otorgar registros sindicales a organizaciones criminales cuyo único objetivo era delinquir y extorsionar, y no defender los derechos de los trabajadores o hacer vida sindical como establece pues, el marco legal, la ley. Claro. O sea, lo que nosotros venimos planteando desde hace años al Ministerio de Trabajo, que anule esos registros, porque el problema, ya lo ha dicho la policía, lo han dicho los entendidos que se generó ahí, ¿no? Entonces es un problema que conjuntamente con Capeco... Yo también hace tiempo que vengo escuchando que se demanda eso, que se anulen los registros, y de pronto hay algún ministro que dice sí, lo vamos a hacer, y ¿qué pasa? No se hace. Nadie hace nada. Es cierto que ha habido algún avance, se ha establecido algunos registros de trabajadores, registros de organizaciones sindicales, pero lamentablemente no atacan el origen del problema, que sabemos que con eso no se va a acabar, pero por lo menos va a menguar en algo, ¿no? Mire, en esta lucha frente a esa delincuencia y la extorsión no estamos solos, estamos con Capeco, y también el Colegio de Ingenieros se ha sumado a ello, porque es un problema que no solamente afecta la libertad sindical o la vida de los dirigentes y los empresarios, tiene que ver inclusive hasta con las propias inversiones. Claro. Hay muchos inversionistas que ya no quieren invertir en obras Así es. Por ese problema. Hay, por ejemplo, casas que no se hacen porque ahí el dueño no quiere pagar pues el cupo. Exactamente. Pero esto ocurre, el otro día me enteré, en San Isidro. Sí. Hay cupos. En el norte, en el centro, en el sur, en todas partes. No sé si en todo el Perú, pero en muchas partes. En todo el Perú, Jaime, es lamentable decirlo. Por eso es que la policía está haciendo un intento a través de la Dirección Nacional de Protección de Obras Civiles, de crear unidades en todas las regiones para combatir pues este tipo de delito. Claro. Pero nosotros hemos dicho que no solamente basta eso, hay que potenciar la policía, pero hay que fomentar más la formación de cuadros de inteligencia. De acuerdo. Porque es crimen organizado. Lógico. Hay que hacer mucho trabajo de inteligencia. Ahora, ¿por qué es que el Ministerio de Trabajo no puede retirar esas actualizaciones sindicales que ha dado indebidas? Bueno, porque ahora ellos manifiestan que tienen temor que la OIT a través del Comité de Libertad Sindical le llame la atención, pero nosotros hemos planteado que cuando hay situaciones de excepción, el gobierno tiene la obligación de defender pues a la población, a los ciudadanos frente al crimen organizado. El crimen organizado avanza mucho. Jaime, pero ese es uno de los temas también en el que estamos en consenso. Primero, recuerda que esta dirección a la que habla Luis la impulsó Capeco, sí. La financió parcialmente Capeco, y hasta ahora estamos trabajando en eso. ¿Pero ha tenido algún resultado? Sí, efectivamente, en las obras grandes el nivel de impacto de estas entidades se ha reducido, pero ahora con la modificación del 24/24, los policías que antes estaban en obras, que además eran policías que estaban trabajando inteligencia con la DIPROC, ahora ya no pueden ser contratados. Estamos yendo con los trabajadores de construcción civil al Ministerio del Interior para establecer que el convenio que nosotros teníamos se mantenga para este caso, porque el origen de todo esto fue construcción. Ahora, como bajó en construcción, ahora extorsionan a cualquiera. Sí, pues. Entonces, es un tema, como bien se dice, de inteligencia primero.
La represión se puede manejar, de hecho, constantemente se hacen estos procesos. El tercer asunto es la sanción. Nosotros hemos pedido ya hace un tiempo a la Fiscalía de la Nación que hayan fiscales ad hoc, claro, que puedan establecer, digamos, un conocimiento claro, porque esta gente además tiene un montón de dinero, tiene abogados que son especialistas en sacar a la gente. Entonces, y el otro asunto que va en nuestro tema también es atacar en la reevaluación de los sitios en donde vive la delincuencia, para evitar que la delincuencia se reproduzca generacionalmente como la pobreza. No, de hecho, eso ya es el tema de la política de seguridad. Es una estrategia integral que estamos proponiendo también de manera conjunta y está dentro de nuestra agenda, ¿no? De acuerdo. Por último, ya nos ha ganado el tiempo, pero el tema de la financiación de un plan de obras públicas o público-privadas o lo que fuese, para los próximos 5 años. Es un tema importante porque, como estamos viendo, el contexto internacional es cada vez más complicado, los ingresos del Estado están cayendo, ya se plantea ahora que el déficit fiscal solo puede ser de 1%, entonces los ingresos fiscales son cada vez más limitados. ¿Qué planteamientos tienen ustedes? También hemos coincidido en eso. Se piensa que el secretario de la Federación de Construcción Civil está hablando de defender las inversiones. O sea, este es un tema de consenso. No, obviamente. Hay un tema importante. Primero, priorizar adecuadamente, ¿no? Eso ayer lo dijo Kuczynski, también creo Villanueva, y lo mismo Mendoza habló de 2% del PBI en infraestructura, que sí se puede utilizar. Segundo es inversión privada. Hay que traer más inversión privada, hay que simplificar los procedimientos de iniciativas privadas. No puede ser posible que tú presentes una iniciativa privada y en el momento en que vas a suscribir el contrato te digan que no, que ha ocurrido más de una vez en el Perú, porque como es una petición de gracia te la pueden eliminar en cualquier momento. Eso hay que cambiarlo. Y en tercer lugar, que creo que es más importante, tan importante como eso, es simplificar las obras o sea, hay que evitar precisamente la doctrina Isla del Gallo. Es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Y hay casos en el mundo ya vigentes de cómo, usando tecnología y estandarizando, se puede hacer más eficiente la obra, sostenible la inversión y reducir la corrupción. No se necesitan leyes, se necesita tecnología e innovación. De acuerdo. Se habla del gobierno electrónico desde hace cuánto tiempo. Ahí tienes una oportunidad para hacerlo. Claro, lógico. Jaime, para terminar, yo quería agregar de que estamos de acuerdo con CAPECO en solicitar que la vigencia de esta ley de reglamento de la ley de contrataciones debe quedar suspendida. ¿Por qué? Porque trae corrupción. Nosotros nos hemos pronunciado públicamente junto a CAPECO, porque en el Perú la corrupción es lo que afecta mucho al Estado en general, y este nuevo reglamento lo que promueve es más corrupción, porque los funcionarios públicos lamentablemente por la impunidad caen fácilmente en ello, ¿no? Entonces queremos desde los trabajadores también pedir a través de este medio de comunicación al gobierno que se suspenda, ¿no? Bien, yo les agradezco entonces a Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Construcción Civil, y a Guido Valdivia, director ejecutivo de CAPECO. Muchísimas gracias y bueno, felicitaciones por este foro. Son los temas que hay que discutir en el país y que hay que resolver. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Jorge Sánchez Tafur, representante de la Asociación Civil Acción Ciudadana, que viene a denunciar que los procuradores anticorrupción han abandonado el tema Gregorio Santos, no están avanzando, digamos, las investigaciones en ese tema.